Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de Físico-Química del 5C1. Hemos estado revisando conceptos con respecto a las leyes de los gases. Hemos revisado también conceptos sobre la ley de Dalton, la ley de Boyle, la ley de Chávez y la ley de Gay-Lussac. También hemos revisado condiciones normales. Hemos visto constante universal de los gases. Y hemos visto algo también de... Veamos la hipótesis de Avogadro. Vamos a entrar a problemas. El tiempo se ha hecho bastante corto, sinceramente. Bueno, pero en todo caso, hoy 12 de junio, hoy 12 de junio, estamos revisando lo de Avogadro. Hay alguien me está escribiendo del 21 al 27 de junio, pero del 21. A mí eso me llama la atención. No puede ser el 21, va a ser el lunes 19. Va a ser el lunes 19. Según el cronograma del SIU, así está la fecha estipulada. Del 21. Exacto. Gracias. Bien, entonces, si es el 21, señores, significa que el día lunes tendríamos la lección de físico-química y el martes la de didáctica de la química, los que están conmigo en didáctica de la química. ¿Sí? Tendríamos la lección y obviamente el examen no sé cuándo lo vayan a fijar. Bien, entonces vamos a revisar la hipótesis de Avogadro. Entonces, la hipótesis de Avogadro lo que establece es los volúmenes iguales de todos los gases. Entonces, establece los volúmenes y lo hace en idénticas condiciones de presión y de temperatura, basado en que se contienen el mismo número de moléculas. Entonces, hay una expresión que es igual a presión, es igual a 1/3 de la velocidad al cuadrado. Y esa expresión se debe a que las condiciones de presión y temperatura son iguales y que no varía con el número de moléculas. Entonces, el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23, voy a anotarlo acá. El número de Avogadro, Na, es igual a 6.02 por 10 a la 23. Es el número de moléculas que están contenidas a una mol de cualquier sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, ¿cuáles son las expresiones que puedo emplear? Puedo decir que el volumen 1 es igual
al inversamente proporcional. Y nosotros ya hemos venido repasando sobre este símbolo. Entonces, ¿qué significa este símbolo, Emily León? ¿Qué es este símbolo? La densidad, Miss. No es la densidad es Rho. ¿Cuál es ese símbolo? ¿Qué es? Miss, el peso específico. El peso específico, correcto. Eso es. También se habla en la hipótesis de Avogadro, es igual a una constante. Entonces, esa N es el número de moléculas. Vamos a revisar un problema general, ¿no? Una masa de oxígeno a 5 grados centígrados y 760 milímetros de presión ocupa un volumen de 20 metros cúbicos. Me piden hallar el volumen que ocuparía 30 grados centígrados con 800 milímetros de presión. Entonces, voy a anotar los datos. Por favor, avisen si se puede ya borrar esto. De mi parte, sí, Miss. Y el resto de personas, por ejemplo, Anaí Granda, ¿se puede ya borrar la pizarra? ¿Ya usted ha anotado? Sí, ya noté. Ya. Bien, entonces me dicen que una masa de oxígeno a 5 grados centígrados y 760 milímetros de presión ocupa un volumen 20 metros cúbicos. Y me pide hallar el volumen que ocuparía a 30 grados centígrados con 800 milímetros de presión. Entonces, vamos analizando qué datos me da el problema. El problema me da cambios de temperatura. Y además me da cambios de presión. Y me da un volumen 1. Entonces, con todos esos datos, ¿qué tipo de ecuación voy a usar? Preguntémosle a Yarisa Cajapo. Dígame, Sí. ¿Qué fórmulas usted emplearía y por qué? una Como por ejemplo, ley, una mesa. ley Gasse, Ley de Gasse, hasta que pase. ley de Gasse-Luther. Pase el temblor, todos deben ser. Yo ¿Cuál no Sentamos. fórmula usted emplearía? No lo escucho bien. ¿Qué ecuación va usted a
emplear. Pasa. Una escala que el tiempo, un tiempo, una, ay, se me fue. ¿Qué? Masa por molecular, no. No. Ayúdele, Brian Castro. De acuerdo a las condiciones que le da ese problema, ¿qué fórmula emplearía? Brian Castro, responda, por favor. Ley de Gay-Lussac. ¿Cuál? La ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? ¿Qué relación hay usado? Tenemos temperatura y presión. Pero, ¿cuál es la condición de Gay-Lussac? Le pregunto a Jesús Alcíbar. ¿Cuál es la condición de Gay-Lussac? El volumen es constante. Y entonces le pregunto, si el volumen es constante, ¿cómo explico que hay un volumen 1 y me pide hallar el volumen 2? ¿Se puede aplicar Gay-Lussac? Lelia García. Lelia García. Bueno, se le agradece la sinceridad. Estefanía Vázquez. Dígame, Miss. ¿Se puede aplicar la ley de Gay-Lussac? Sí, creo. ¿Por qué? Correcto, señorita Paulina Pisco, así es. Pero quiero que me responda Estefanía Vázquez. Estefanía Vázquez, responda. No, no sabría, Miss. Ya, hay una persona en el chat que es la señorita Paulina Pisco, que lo responde correctamente. La ley combinada. ¿Por qué? Porque ninguna de las tres leyes, ni la de Boyle, ni la de Gay-Lussac, no cumple. No cumple. Por cuanto la ley de Boyle le dice que tiene que tener temperatura constante. Y este problema como tal no tiene temperatura constante. Tiene una temperatura 1 y temperatura 2. La ley de Charles dice que la presión tiene que estar constante. Y tampoco cumple. Aquí hay presión 1, hay presión 2. Y la ley de Gay-Lussac, que me decía el señor Brian, creo, tampoco cumple. Porque tengo volumen 1 y me pide que haya el volumen final. O sea, el volumen no es constante. Entonces, ¿qué ecuación me queda aplicar? La combinada. ¿Cuál es la combinada? P1 sobre T1 igual a P2, T2. Ahí incrementa la temperatura, ¿no? Por eso, pero ¿qué me dice el problema? Que de la temperatura de 5 grados ha pasado a 30 grados. Esos 30 grados es la temperatura 2, la temperatura final de la masa de oxígeno, de la masa de gas. Entonces, si hay ese cambio de temperatura, significa que hay un estado a otro estado. Bueno, no voy a aplicar la palabra estado porque está incorrecto. Digamos que la situación 1 de ese gas tiene un valor de temperatura. En la situación 2 del gas
tiene una segunda condición de valor de temperatura. Por lo tanto, de esta fórmula general combinada, vamos a despejar B2. Es decir, voy a despejar esto. Entonces, este es P1 por P2. Y acá viene P1 por P2. Esto es igual a B2. Entonces, ahora sí procedo a trabajar esa fórmula. La presión 1 son 760. Volumen 1, 20 metros cúbicos. P2 es 30 grados centígrados. Ahora, pregunto, ¿puedo usar los 20 grados centígrados como tal? ¿Sí o no? ¿Qué me puede decir? Amplificar la fórmula que estás usando. Carla Mena, ¿puedo usar los grados centígrados directamente? No hay que convertirlos mis. Correcto, así es. Tengo que convertirlo. ¿A qué escala? Volver a darle. Volver a darle. Responda. Darle Olvera, responda. Darle Olvera, responda. Ese señor Olvera no ha respondido. Se ha conectado y ha dejado el sobotado. Samantha Paguay. Sí, dígame. No, Antonia Aguirre. No, no es. Estamos hablando de temperatura, señor. No es a grados Fahrenheit. Eso es equivocado. ¿Con qué escala se trabaja? Yasmín Montesé. Yasmín Montesé, responda. Aquí estoy, Miss. ¿Con qué escala se trabajan estas fórmulas? Con la de la escala de ranking. No, Pero es centígrado, Miss. Entonces tendría que convertirlo en centígrado. está en centígrados. A ver, T1, 5 grados, 30 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿con qué escala trabajan todas estas fórmulas? Ayúdele, Jenny Díaz. Jenny Díaz. Buenas noches, a mí me repite, por favor. Oh. Señorita Laura Párraga, lea el problema. ¿Qué grado hay aquí? Señorita Párraga. Respondió por el chat, maestro. Por eso, pero ella está colocando incorrecto. Si hay, este problema está dado en grados centígrados. Mi pregunta es, ¿puedo trabajar con esos grados centígrados? Obviamente la respuesta es no. ¿A qué escala debo de trabajar? Grados Kelvin. Grados Kelvin, gracias Estefanía. Y gracias a quienes estuvieron correctos en esta pregunta. Estaba, a ver, algunas personas han respondido bien. Aguirre Llovín, Aguirre Llovín respondió Kelvin. García Moreno, Aguirre Llovín respondió mal, no es Fahrenheit, es Kelvin.
Castro no tiene idea, pone litros. Litros es unidad de volumen. Vargas respondió bien. Granda también. Castro respondió bien. Paulina Pisco también ha respondido bien. Laura Parra se ha equivocado. El problema está dado en Celsius. Hay que transformarlo a Kelvin. Villamar también responde bien. Cajabe ha respondido muy bien. Entonces, para transformarlo, ¿cuántas unidades tenemos que sumar? Emily León, de estos grados centígrados. ¿Cuántas unidades tenemos que transformar? Para transformarlo tenemos que poner la temperatura de grados centígrados más 273, que es el valor. Así es, 273. Entonces, esto es igual a 278. Y esto 15, es igual, 15, no, ¿perdón? los 15 no va, o son los 277. Los No, 277. a ver, cuidado, cuidado. Hay que entender bien las cosas. ¿Ya? Él le está diciendo el problema. El problema le dice que el gas está a 5 grados y 760. Ah, Que ocupa un volumen de 20 metros cúbicos. Me pide hallar el volumen 2 a 30 grados y 800 milímetros de presión. Esto es P1, P2, P1, P2. En este ya. momento estamos hablando de diferencial. No estamos hablando de restar. Entonces, vamos. 30 más 2, 73 es 3, 10, 1. Muy bien, entonces ahora sí. Si esto es P1, esto es P2, P2 es 303 grados G. P1, ya no tengo a nadie, disculpen, en ninguna sala de espera. No sé, estarán queriendo entrar, no sé, no tengo a nadie. P1 es 278. Y Miss, P2, disculpe la interrupción. ¿Ese número es 30372 o es 332? Al lado de 20 al cubo. 20 303, pues. solamente 303. Ok. A ver, ya lo voy a colocar mejor para que puedan. Presión 1, 760. El volumen 1, 20 metros cúbicos. El P2, 30 grados. P2, 30 grados. Y ahí está, creo, más claro. Sí, 303 grados Kelvin, ¿verdad? Y el otro es P1, 278. Gracias. El P2, 100. Entonces, ahora sí las unidades se ponen. Kelvin, ¿y qué hará? Metros cúbicos. ¿Cuánto da esa operación, señores? Adrián Espinosa Yomaira.
¿Cuánto Dígame, da Miss. esa operación? ¿Cuánto da la operación? A ver, ayude con esto. Santana Spin. ¿Cuánto da esa operación, Santana Spin? Miss, no tengo la calculadora científica. Oh, fíjese, Villamar. Buenas noches. A mí me dio 20.70 metros cúbicos. ¿Cuánto? 20.70 metros cúbicos. Correcto. Entonces, no entiendo lo que quiere decirme Gar- García Moreno. Dice el volumen del oxígeno a 30 grados centígrados. ¿Y qué pasa? Yo no le comprendo. Hay que usar la fórmula general. Y de esta fórmula general yo voy a despejar V2. Voy a despejar V2. Y tenemos presión 1, 760, presión 20, y T2, 303. Necesito usar todos los datos. Lo que sucede es que los grados centígrados deben de ser cambiados a Kelvin. Ahí sí, yo no sé qué es lo que me quiere decir. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Ya, entonces vamos a hacer otro problema. Voy a borrar la pizarra, señores. Miss, todo eso es la hipótesis de Avogadros. No, pues sí, ya la hipótesis quedó atrás, borrada Ay, la ay, ay. pizarra. Esto es un problema. No, esto es un O sea, problema. o sea, o sea, Esto lo que usted ya es indicó, una aplicación de problemas varios orientados a lo que puede ser ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gauss-Bonnet, la ley combinada. ok, o sea, lo de la hipótesis de Avogadro fue lo que vimos primero, con lo que daba Así el es, mol y todo eso. claro, Ya, ahí punto aparte y terminó. Ahorita estamos haciendo problemas de aplicación. ya, combinada, lo mandé. Esa era una ley combinada. Listo, Exacto, gracias. era un ejemplo de ley combinada, correcto. Es que tengo malo el internet. Hay compañeros en la sala de espera, Miss. Otra vez, que no hay niña. Ya, a ver, entonces vamos. Una botella de acero tiene anhidrido carbónico. Este es otro problema. Y tiene anhidrido carbónico. Miss, ya tenemos demasiados problemas en la vida para tener más problemas.
no tienen ni la mitad de lo que les espera en el futuro. Aquí lo importante, señores, es saber cómo atacar el problema y resolver. Eso es lo que yo les puedo decir en resumidas cuentas. Los problemas pueden haber, pero uno tiene que ver cómo los ataca para resolver. Entonces, en la botella de acero hay anhidrido carbónico. Este anhidrido se encuentra a 0 grados y a 12 atmósferas de presión. 12 atmósferas. Ya sabemos que estas atmósferas son de presión. Me piden ahora hallar la presión del gas encerrado cuando se eleva la temperatura a 60 grados centígrados. Entonces, ahí vamos a analizar. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo un gas a 0 grados. Pero luego me piden hallar la presión cuando está a 60 grados centígrados. Entonces, ¿eso qué significa? Ya, mire, Lirio. Yamile Lirio, conteste, por favor. Tengo una temperatura y tengo otra temperatura. Pero además, primero me dicen que a 0 grados está a una presión, que es 2. Y luego me piden la presión 2. ¿Qué ley puedo aplicar? Emily León, Mande, Miss. ¿qué ley puedo aplicar? Yo, por lo que puedo entender, es la ley de Gay-Lussac porque tenemos dos presiones. Bueno, tenemos que buscar una presión y tenemos una presión ya dada y tenemos dos temperaturas. Hay que despejar la fórmula A ver, de Gay-Lussac. pregunto. O sea, no es la respuesta correcta. ¿Por qué puedo o no aplicar esa ley? Angie Arriaga. ¿Qué es lo que está permaneciendo constante? Angie Arriaga, conteste. ¿Qué es lo que La está temperatura. Loida, analice bien. ¿Está permaneciendo constante la temperatura? Si me dice que primero está a 0 grados y luego a 60 grados centígrados. Está aumentando la temperatura, pues no. Entonces permanece constante la temperatura. No. No. ¿Qué es lo que permanece constante? Alexis Rúa tiene la razón, pero quiero escucharlo de alguien a viva voz. ¿Qué es lo que permanece constante? Jenny Díaz, conteste. Jesús Alcíbar, ¿qué le está pidiendo el problema? Que encuentre qué cosa Jesús Alcíbar. La presión. Entonces, ¿permanece constante la presión? Sí. Sí. Sí, permanece constante. Si primero me dice que hay una presión No. de 2 atmósferas y me pide que haya la presión. No es constante la presión. ¿Qué si es constante? Ni la presión ni la temperatura. El volumen. El volumen, correcto, el volumen. Póngale punto. Y entonces, si es constante, ¿qué ley yo voy a aplicar? Ley de Luzán. Gay-Lussac, correcto, Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Entonces, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Y voy yo a despejar T2. Entonces, P2 es igual a P1
T2 sobre T1. Muy bien, entonces ahora voy a trabajar con esto y tengo la presión 1 que es 12 atmósferas. La temperatura, me la están dando en grados centígrados. ¿A qué tengo que transformarla, señorita Carla Mena? Responda, Carla Mena. A Kelvin, Miss. A Kelvin, gracias, a Kelvin. Entonces tengo que sumar 273. Si me dice que esto tengo a 60, 273. Ya. correcto. Y la T1 que es 0, tengo que sumarle a 273. Entonces 273, temperatura 1 y la 2, tengo 3, tengo 673, 333 grados Kelvin. Entonces, perfecto. T2, 333 grados Kelvin. Y T1, 273 grados. Grados Kelvin con grados Kelvin se van y quedarán atmósferas. Ah, esa operación, jóvenes. Ahora, aquí hay algo importante. Bueno, podemos dejarlo en atmósferas. ¿Cuánto da eso? 14.64. 14.63. T2 es igual a 14. ¿Qué unidades? Atmósferas. Correcto. Entonces, ¿alguna pregunta? Ustedes tienen que analizar, señores, ver qué es lo que el problema les está dando en datos. Y según eso, usted puede determinar si qué ley va a usar con mucho criterio, ¿no? Usar mucho criterio. Eso es todo, Miss. No hay que escribir más. No, 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 o sea, por el momento no tenemos que escribir más, ¿no? Ok, ya estoy yo. A ver, el momento hay conectados 30 y 37 personas: Adrián Espinosa, Yomayra, Aira Llovía, Elcibar Ibarra, Alvarado Castañeda, Arriaga Libre, Caja Pechompol, Castro Canto, Castro Tomalán, Castro Vera, Loida Potapo, Cuji Pucupala, Díaz Andrade, Estefanía Vázquez, García Moreno, Granda Maldonado, Laura Párraga, León Bazán, Livio Ponce, López Perero, Medina Guaranda, Mena Salazar, Mite Santos, Montesín Morán, Olvera Duarte, Leano Kendo, Pauel Morales, Paulina Pisco, Quiñones Mantuano, Rodríguez Salazar, Sebastián Rodríguez, Ruayela, Santana Espín, Valencia Mena, Vargas Peralta, Villamar Vázquez, Yaguara Chu. A mí no me nombró Miss. ¿Vos, Victoria? Sí, creo.
Oh, Mi Cindy López sí estaba en clases, pero la botó el internet. bien. Cindy López Bailón. No sé si ya está dentro de clase de nuevo. Sabría que decir. Porque en este momento estoy haciendo la foto del curso. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos Buenas mañana. noches, Miss. Buenas noches, los que tengan didáctica la química.